Hola doctores, ¿cómo están? Me da gusto volver a saludarlos. Fíjense que hoy vamos a ver un tema que es un tema que nos va a hacer falta en las clases presenciales, pero pues aquí se los voy a explicar. Son de las células, sobre todo las células hematopoyéticas ya maduras, las que están circulando en el torrente sanguíneo, eh, y pues que son de hecho, la prueba diferencial de, de los leucocitos. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos ir viendo los leucocitos. El primero que vamos a ver es el neutrófilo. Fíjense ustedes que el neutrófilo es una célula abundante en la sangre periférica. De hecho, el neutrófilo llega a formar arriba de un porcentaje muy elevado de la serie blanca. Aproximadamente está entre el 40 y el 75%, que es un porcentaje relativo que tenemos nosotros en los leucocitos llamados neutrófilos. Son de preferencia fagocitos polimorfonucleares. Aquí vemos un citoplasma granulado. El neutrófilo en banda lo podemos ver inclusive en los frotis, y también un neutrófilo que puede no ser segmentado. El neutrófilo, como ustedes pueden ver, tiene varios núcleos. Ahí ya son núcleos segmentados. En realidad, el neutrófilo forma parte de la estructura de la defensa del cuerpo humano inmediata. Estos neutrófilos ustedes los van a ver en todas las biometrías hemáticas como forma parte de entre, eh, que forma parte pues de los resultados de las pruebas. Los neutrófilos, doctores, pueden incrementarse. Doctor, en cualquiera de las patologías, pues no. Las más frecuentes son las que les vamos a mencionar ahorita, que son el aumento y la disminución de los neutrófilos. Esto ya lo saben ustedes por histologías. El neutrófilo mide de 12 a 15 micras, tiene un núcleo segmentado. Ven, esta es una fotografía, obviamente, del neutrófilo. Tiene un núcleo segmentado, abundantes gránulos citoplasmáticos. Es el más abundante de la serie granulocítica, forma parte de los granulocitos. Ya les comentaba, entre el 40 y el 70% aproximadamente. Y si lo contamos en valores por mililitro, pues está entre el 3 y el 5 por 10 a la 6 mililitros, ¿sí? Este neutrófilo es el estadio final de maduración de la serie granulocítica, ¿vale? Y aquí ven una fotografía de microscopio donde se ven pues los gránulos específicos y los gránulos azurófilos. Eso lo pueden leer en cualquier libro de histología, las especificaciones de cada uno de los gránulos que tienen alguna función importante, sobre todo a nivel de defensa con las bacterias, ¿sí? Los neutrófilos tienen un tiempo de maduración y de diferenciación de casi 2 semanas. Los neutrófilos pareciera que son células que se produjeran rápido, pero no, ellos tardan en producirse de 2 a 2 semanas aproximadamente. ¿Sí? Y la vida media en sangre periférica, ya que salen al torrente sanguíneo, pues aproximadamente es de 6 horas antes de viajar, por supuesto, a los tejidos. ¿Sí? Y realizan funciones de ataque a las bacterias, sobre todo. Y fíjense que una de las características importantes de los neutrófilos es de que ellos, al hacer su función antibacteriana, pues desgraciadamente mueren junto con las bacterias, ¿no? Estos se suicidan parte por la defensa, por así decirlo, para la defensa del organismo. Estos neutrófilos se encuentran distribuidos en 5 compartimentos. Los compartimentos que vemos aquí son 3 en médula ósea, donde llevan fases de maduración mitótica, maduración y almacenamiento, y 2 en sangre periférica, que son sobre todo circulantes y marginal. Y aquí pues los marco los 3 espacios, los tres espacios, tanto mitótico, maduración y almacenamiento, y los 2 de la forma circulante y marginal. Por eso cuando hay una sepsis, cuando hay unas bacterias, pues todos los neutrófilos que están circulando, pues mueren junto con las bacterias. Pero hay fases o hay estadios de los mismos compartimentos de la médula ósea que aceleran su maduración para que puedan estos continuar saliendo al torrente
sanguíneo. ¿Sí? El paso del compartimento a otro, de un compartimento a otro, depende de factores como la administración de esteroides, la descarga adrenérgica, el esfuerzo físico, las infecciones, el hipo, el hiperesplenismo, las concentraciones de neutrófilos circulantes, están íntimamente ligados a los factores activadores como es la interleucina 3, el factor estimulante de células granulocíticas y monocíticas y el factor estimulante de células granulocíticas. Esta es la forma en la cual se producen más neutrófilos, pero también hay formas inhibidoras, o sea, formas que hacen que los neutrófilos cesen un poquito su maduración, y es la lactoferrina, las isoferrinas ácidas y el propio interferón. Y aquí vemos, por supuesto, las fases de maduración de los neutrófilos hasta que concluye las fases de la maduración del neutrófilo en un neutrófilo maduro, como es el caso de esta célula que vemos aquí. ¿Sí? Ahora, los neutrófilos, doctor, son capaces de matar bacterias y autoduplicarse después de matar bacterias. Solo lo hacen con la inducción. Si los pacientes, o sea, los pacientes que tienen sepsis y tienen en su estadiaje o de compartimento neutrófilos almacenados allí, pues sí pueden salir a la maduración, pero hay sepsis, por ejemplo, que agotan los neutrófilos tanto en los compartimentos circulantes como en el marginal, y pues desgraciadamente hay sepsis, sobre todo en personas que son de edad avanzada o niños muy chiquitos, pues es más complicado que la hematopoiesis esté al 100%. Y vean, por ejemplo, aquí les voy a poner un atlas, no sé si aquí se vea, mm, seguramente sí. Aquí, aquí les voy a poner un atlas donde vamos a ver, por ejemplo, este es un atlas muy bonito que a mí me gusta mucho, lo encuentran ustedes ahí en el internet. eh, es el Atlas de Hematología, se llama Hematovisión, a mí me gusta mucho utilizarlo. Y aquí vemos, por ejemplo, las células que podemos ver y los casos de estudio. Por ejemplo, las células blancas que estamos viendo aquí, si buscamos nosotros los neutrófilos, pues vemos un neutrófilo. Vean, su forma es específica, ahí se ven varias formas de los neutrófilos dividirse. ¿Sí? Y vamos viendo, por ejemplo, en los frotis, que estas son fotografías tomadas de frotis, pues las características de ellos y efectivamente, pues el exceso, la deficiencia de este conteo de células en la biometemática, que es lo que más me puede encontrar en los pacientes, ¿vale? Y ahorita se los voy a ir comentando para que ustedes vean, pero por ejemplo, si quieren ver una célula y vean cuáles son sus características o cómo se va a ver en la biometría en un estudio de microscopio, pues prácticamente les va a ayudar mucho. Y obviamente, pues, les va a ayudar bastante para que ustedes observen aquí en la fotografía de este libro, pues, cómo son las células hematopoyéticas de los leucocitos. ¿No? Ahora les voy a comentar, por ejemplo, cuáles son sus deficiencias de este tipo de neutrófilos y su incremento en el. Ok. Bueno, ahí, por ejemplo, doctor, ¿dónde vamos a ver los neutrófilos incrementados? O sea, en qué patologías, qué es lo que más me interesa a mí para el curso, y ustedes relacionen en qué patologías. Entonces, las patologías en donde vamos a encontrar neutrófilos aumentados son sobre todo infecciones e inflamaciones. También lo vemos incrementado en fármacos, sobre todo esteroides. Ahorita lo vimos en una diapositiva. Uno de los estímulos importantes para los que se produzcan más neutrófilos o más rápidos son los esteroides. Entonces tenemos esteroides, la propia histamina, la adrenalina, son estímulos para que veamos aumento de neutrófilos, el trauma físico, el estrés emocional, y también lo estamos viendo, los tumores y sobre todo algunas enfermedades idiopáticas. Entonces ahí vamos a ver el aumento de los neutrófilos. Y doctor, ¿dónde vamos a ver nosotros la disminución de los neutrófilos? ¿Dónde vamos a ver nosotros que los neutrófilos van a estar disminuidos? Ah, bueno, hay enfermedades
que hacen que los neutrófilos pues fallezcan muchísimo más rápido. Y uno de ellos es, por ejemplo, los pacientes que tienen infecciones, inmunoalergias, los pacientes que tienen eh, sobre todo hiperesplenismo, enfermedades idiopáticas. Y fíjense que los pacientes que tienen, por ejemplo, eh, inmunoalergia, están sobre todo las enfermedades a granulocitosis de Schulz, SCHULZ, las que más producen disminución de los neutrófilos. Ahora, ¿cómo se le dice a la disminución de los neutrófilos? Siempre vamos a ponerle el sufijo penia. Se le llama neutropenia, hablando de neutrófilos, neutropenia, y ya lo sabemos, en los pacientitos, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí se les puse algunas otras enfermedades también. La disminución en la producción de estos neutrófilos, pues está en citotóxicos, antineoplásicos, estoy hablando de más especificaciones. Está también, por ejemplo, en los anticonvulsivantes, antidepresivos, antiinflamatorios. Normalmente estos bajan los neutrófilos, ¿sí? Y la fibrosis de médula ósea, infecciones agudas y crónicas por gram negativo. Y los virus, sobre todo, los más estudiados son los virus herpes, las de la hepatitis, el parvovirus B19 y el dengue. Y la neutropenia por destrucción acelerada, esta es una destrucción periférica aumentada, pues son los anticuerpos antineutrófilos, sobre todo en la neutropenia neonatal autoinmune, las enfermedades autoinmunes, la destrucción directa en el vaso y por medicamentos. La otra son neutropenia por alteraciones de compartimento, sobre todo la sepsis grave, ¿sí? Pero también, doctor, hay un aumento de los neutrófilos. Si esto se considera neutrofilia, se le pone el sufijo filias cuando existe un valor superior a 10.000 neutrófilos. Y la principal causa son infecciones, sobre todo de tipo hongos, parásitos, virus, bacterias, procesos inflamatorios, intoxicaciones, hemorragias agudas, neoplasias, hemólisis aguda, ejercicio extremo puede llevar a neutropenia, etcétera, ¿vale? Entonces, eso ténganlo bien en cuenta para que cuando les pregunten en el examen qué causa o qué patología de la que les pongo aquí causa neutrofilia o neutropenia, pues ya más o menos puedan ustedes saber qué es lo que tiene. Y sobre todo, la de primera instancia que les acabo de decir, las primeras enfermedades entre aumento y disminución de los neutrófilos, pues son las más comunes que van a ver ustedes en la consulta. El otro leucocito es el eosinófilo. El eosinófilo es un polimorfo nuclear granulado, acidófilo, la mayor proteína mayor básica. Él cuenta con unas estructuras internas en estos granulos acidófilos que tienen una proteína que se llama neurotoxina, otra proteína que se llama proteína mayor básica, que hacen pues el efecto contra los elementos que le vamos a decir a continuación que eh, nos contribuyen a la defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? Sobre todo contra los parásitos, ¿sí? Estos eosinófilos están estimulados por la interleucina 5, ¿sí? La modulación de la respuesta de hiperdensidad tipo 1 pues son de los más encargados, ¿sí? Acuérdense ustedes que los eosinófilos derivan de la unidad formadora de colonias granulocíticas o eosinófilas monocíticas y macrófagas. Entonces, este tipo de unidad formadora pues hace que posteriormente la unidad formadora de colonias eosinófilas por la interleucina 5 pues haga la diferenciación de esta célula leucocitaria, ¿sí? Su vida media es de 18 horas en sangre periférica antes de viajar a los tejidos. Acuérdense ustedes que la mayoría de los leucocitos no deben estar circulando torrente sanguíneo, a menos que haya una sepsis en torrente sanguíneo. Y la mayoría de estos eh, leucocitos están ya en la zona donde hay la infección, en la zona de inflamación, etc. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los eosinófilos? A grandes rasgos, la función de los eosinófilos en aumento, que también se le llama eosinofilia, estas están sobre todo en enfermedades alérgicas, en enfermedades autoinmunes, están en enfermedades endocrinopatológicas,
están en enfermedades de parásitos, están en picaduras, están en hemopatías, está también una neoplasia mucosecretora, están en enfermedades congénitas, están en otras idiopáticas. Este es el aumento. La eosinofilia se da en estas, a grandes rasgos, ¿eh? Con lo que ustedes van a ver en el consultorio. Y a grandes rasgos, la eosinopenia, o sea, la disminución de los eosinófilos, lo vamos a ver en dos patologías muy frecuentes en nuestra población, que es la fiebre tifoidea y la brucelosis. Fiebre tifoidea y brucelosis. Y bueno, aquí vemos los eosinófilos que tienen varias funciones. Ustedes nada más recuerdan, por ejemplo, los estados alérgicos y parasitarios, pero eso es muy superficial. Es lo estudio de, que se ve desde los inicios de la defensa de los eosinófilos, pero también hemos visto estos eosinófilos tienen funciones en el tubo digestivo, que tienen funciones en el desarrollo mamario, como vemos aquí, que tienen funciones en el timo, inclusive tienen funciones en el útero. Eh, Se ha observado que en el útero favorecen la implantación del blastocisto. Entonces, prácticamente el eosinófilo no solo nos sirve para las alergias y las parasitosis, sino también tienen una migración hacia estos tejidos que obviamente fisiológicamente están desarrollados. Ahora vean ustedes, por ejemplo, aquí vemos aproximadamente miden 15 micras. Los eosinófilos son células grandes, miden inclusive más que un eritrocito. Si ustedes ubican un eritrocito, él mide ¿cuántos? 7 micros. Entonces, en un eosinófilo, pues es prácticamente el doble de un eritrocito. Vale. Y aquí lo ven, esta es una fotografía muy clásica de un eosinófilo en donde lo podemos observar. Y también la podemos observar, por ejemplo, si nos vamos a al Atlas, lo buscamos aquí, eosinófilo. Vean esto, aquí se ve perfectamente, aquí vemos algunas patologías, el exceso sobre todo de este tipo de eosinófilo. Vamos a ver otro eosinófilo metamenocito. Vean la característica de este eosinófilo. Pues en el citoplasma son los gránulos numerosos eosinofílicos, ya muy intensos. En el tipo de eosinófilos, vean este tipo de eosinófilo que se llama eosinófilo mielocito, es un eosinófilo que tiene menos de una micra de diámetro, son eosinófilos chiquititos. Y prácticamente ahí los observamos. Y vean, por ejemplo, aquí vamos a ver, a regresar otra vez, de las funciones de los eosinófilos. Ahora, si existe defensa de los eosinófilos en los parásitos, doctor, ¿cuáles son los parásitos donde hay una respuesta más intensa de estas células de defensa? Pues la hemos observado en Ascaris, donde de hecho los pacientes que tienen Ascaris, las que tienen un incremento del eosinófilo, lo tenemos en el Toxocara cani, lo tenemos en Filiariasis, en esquistosomiasis, en fasciolosis, en teniasis, en quinosis, normalmente contra gusanos, aunque no hacen una ah, defensa de expulsación de estos parásitos, pero ahí los vemos implementados. O sea, tenemos que ayudar al paciente para que pueda expulsar estos gusanos. Intervienen también en las reacciones alérgicas e inflamatorias. Se ha estudiado, por supuesto, en el asma bronquial. Es uno de los estudios de los eosinófilos más importantes, ¿no? Los eosinófilos forman parte de la defensa para estos tipos de parásitos. Y vean ustedes también que también actúa en los tumores, ¿eh? Los tumores, algunos tumores que nosotros observamos en donde los eosinófilos tienen una respuesta muy elevada. Y bueno, los eosinófilos tienen una respuesta inflamatoria y una inmunidad innata y adaptativa, trabajan también la inmunidad innata y adaptativa. Ellos también forman parte de las células presentadoras de antígenos. Y, y estos gránulos que ellos tienen, sobre todo la proteína catiónica de eosinófilos y este, la proteína básica mayor, forman parte de estructuras muy activas de los eosinófilos. Por ejemplo, aquí abajo les pongo como forma antiviral la proteína catiónica
de los eosinófilos. Es la más activa de forma antiviral. Y similar a las perforinas, tenemos, por ejemplo, la peroxidasa eosinofílica y la neurotoxina podrían actuar de forma similar a las perforinas, pero la más importante va a ser la proteína catiónica de eosinófilos, la que actúa como forma antiviral y como similar a las proteínas, ¿sí? La proteína básica mayor también forma parte de las perforinas, pero obviamente la que lleva las luces de este tema va a ser la proteína catiónica de eosinófilos. Entonces, si les pregunto en el examen qué estructura de los gránulos forman parte de la defensa antiviral y similar a las perforinas, pues van a ser las proteínas catiónicas de eosinófilos, que son las que actúan tanto de forma viral como de forma de perforina. ¿Sí? Hay otras, por ejemplo, la proteína básica mayor, que también tiene contracción muscular del tejido liso, ya lo vimos que también actúa en el gastrointestinal. También tenemos plasticidad del tejido nervioso periférico, etcétera. Hay grandes funciones que se han descubierto hoy con los eosinófilos, que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Y vean, la función homeostática de los eosinófilos. Se ha observado en el ciclo estrogénico que los eosinófilos tienen un papel importante en el desarrollo postpuberal de la mama. ¿Sí? También se ha observado en el trasplante de órganos una actividad eosinofílica. Se ha observado también en infecciones virales, en función antitumoral, sobre todo. Y pues la que ustedes ya saben que es la alérgica, ¿no? La función homeostática del eosinófilo es muy importante y uno de ellos es que prepara el útero para el embarazo, hace, por supuesto, una infiltración endometrial en la cópula. Y vean ustedes, es importante que nosotros hemos estudiado en los últimos años de la ciencia la preparación para la implantación del blastocisto a través del eosinófilo como función homeostática. Y obviamente a este hace, protege las infecciones. Parece ser que el eosinófilo no es una célula ahí nada más eh, unida a los parásitos, no, prácticamente el eosinófilo tiene una función muy importante. Hay una migración neonatal al timo, ahí en la unión córtico-medular, pero nosotros observamos también el eosinófilo con alguna función. Y los eosinófilos tímicos hacen una apoptosis de los timocitos, contribuyen a la apoptosis de los timocitos en el desarrollo, y vean, también son presentadores de antígenos a linfocitos, sobre todo linfocitos TCD4. Estos intervienen en la proliferación de células T. Y lo más importante, es un factor de crecimiento neuronal. Los eosinófilos tienen una interacción muy importante para el crecimiento de estas estructuras que acabamos de ver. ¿Sí? Igual, si la disminución de los eosinófilos se presenta en el cuerpo, pues se le va a llamar con el sufijo penia, eosinopenia. Y si tienen un incremento, pues le vamos a poner el sufijo filia. Entonces, eosinofilia para el incremento, eosinofilia, eosinopenia para la disminución. ¿Vale? Y hay algo bien característico, esas preguntas hasta de exámenes de posgrado, la eosinopenia, se presenta en el 0.1% de los pacientes hospitalizados que se les administra glucocorticoides. Es muy rara, pero se puede presentar. Y también las vemos, ya lo acabo de decir hace ratito, en la fiebre tifoidea y en la brucelosis. ¿Vale? La eosinofilia es el incremento, no solo están las infecciones, como ustedes saben, de parásitos, sino también algunas bacterias, hongos y virus la hacen que se incremente en todo lo que son enfermedades alérgicas, urticaria, asma, rinitis, etcétera. Todas las alérgicas se incrementan los eosinofilos. De los fármacos, los más importantes son las sulfas, los AINES y el diclofenaco. También algunas sustancias derivadas de la penicilina, en neoplasia, fíjense, en hematología, sobre todo vemos las que es eosinofilia, disminución de los eosinófilos, en algunas neoplasias, pero sobre todo en linfoma Hodgkin y no Hodgkin, en leucemia mieloide aguda, en leucemia mieloide crónica y una leucemia específica de los eosinófilos. Vean ustedes, una leucemia específica de los eosinófilos que se le llama leucemia eosinofílica. ¿Sí? Y hay un síndrome por ahí que se estudia en, en medicina interna que se llama síndrome hipereosinofílico, ¿vale? Y que, bueno, normalmente nos lo terminan mandando a nosotros, porque forma parte de del estudio neurológico.
En el sistema musculoesquelético, cuando hay enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, también vemos una eosinofilia elevada. ¿Sí? Cuando ustedes estén estudiando a sus pacientes que tengan artritis reumatoide, de manera hacer una biometría y tengan los eosinófilos elevados, pues recuerden que el sistema musculoesquelético también hace que se eleven estos eosinófilos. En el aparato gastrointestinal, ¿se acuerdan ustedes que veíamos la imagen de del aparato gastrointestinal? Pues ahí vemos los gastroenteritis, eosinofílica, hepatitis crónica. Y en el tracto respiratorio hay una enfermedad específica que se llama eosinofilia pulmonar. En la piel hay una que se llama dermatitis y pénfigo buloso, que es donde se incrementa muchísimo los eosinófilos. También lo podemos observar en estos pacientes. Entonces, ya les he comentado, pues, las enfermedades más comunes que van ustedes a ver en sus pacientes con eosinofilia. Ahora vamos a ver lo que son los basófilos. También a ellos el término de basófilos, eh, pues ustedes ya recordarán sus clases de histología, que además les había dejado de tarea que estudiaran estas estructuras para que ya no nos detengamos mucho, sin en cambio hay unas cosas puntuales que hay que decir. Los basófilos son polimorfonucleares, son los menos frecuentes, de una cantidad muy pequeña en la sangre, tienen, a diferencia de los eosinófilos, tienen gránulos basófilos, están ahí en esos gránulos, secretan histamina, heparina, serotonina, etcétera. Están implicados en la respuesta inflamatoria y ellos son responsables de las respuestas de hipersensibilidad, sobre todo de tipo 1. ¿Sí? Y fíjense ustedes, los mastocitos tienen un núcleo univolado presente en los tejidos. Normalmente los basófilos van muy pegados a los macrófilos, son estructuras muy similares. Y ven aquí, vemos un basófilo eh, que ya tiene una característica específica de los gránulos. Esos gránulos basófilos, vean que son un morado intenso, vean que son unos gránulos morados muy intensos. Y si lo vemos en un microscopio electrónico, vean los gránulos basófilos como prácticamente tienen una característica primordial. La nuestra es un núcleo grandote. Ahora, los precursores de los basófilos son similares a los de los neutrófilos. La principal citosina de estos, de los basófilos, son la interleucina 3 y el factor estimulante de células para los mastocitos. ¿Sí? Este basófilo tiene una vida corta, tiene una vida muy corta de días, no sobrepasa las semanas, son menos de una semana. Y obviamente los mastocitos, es sí, van a tener una vida media de semanas o meses. Entre el basófilo y mastocito, pues podríamos también identificar una célula extra que se llama célula cébala. Pero bueno, regresando nosotros a los basófilos, hay, de acuerdo al incremento o la disminución de los basófilos, pues podemos decir que un paciente tiene vasopenia o vasofilia. Empecemos con la vasofilia, que prácticamente es la que más nos llama la atención a nosotros. En la deficiencia de hierro podemos encontrar también vasofilia, acabamos de ver anemia ferropénica, y podemos encontrar también una ligera vasofilia en estos pacientes, en cáncer de pulmón, en leucemia mieloide crónica, en síndrome mieloproliferativos, también en policitemia vera, aparte de leucemia mieloide crónica. Lo vemos en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, en anemia de enfermedades crónicas y también en eritroleucemia eh, tenemos nosotros la vasofilia. En otras características importantes o patologías que pueden ustedes ver en la consulta es el mixedema. En el mixedema también encontramos nosotros vasofilia y en la hipersensibilidad de tipo 4. ¿Sí? Hipersensibilidad de tipo 4 incrementan las, los basófilos. Y a diferencia de la vasopenia, no, la vasopenia lo vamos a encontrar en la hipersensibilidad de tipo 1. Acuérdense esta pregunta de examen: vasopenia, hipersensibilidad de tipo 1, vasofilia, hipersensibilidad de tipo 4. Lo encontramos también en los pacientes que tienen hipertiroidismo, eh, cuando tienen incremento de, este, de cortisona, de tirotropina, de L-tiroxina. Esos pacientes van a tener disminución. En los pacientes que se les administra heparina,
progesterona. Los pacientes que tienen, por ejemplo, Cushing, también lo vamos a encontrar en ello. Los pacientes que tienen urticaria y anafilaxis pueden pasar con vasopenia. Pero lo más importante es, obviamente, en la vasopenia, la hipersensibilidad tipo 1, el hipertiroidismo, Cushing, heparina, urticaria y anafilaxis, creo que se van en este orden. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de los basófilos y los mastocitos? Bueno, pues ellos participan en reacciones alérgicas e inflamatorias, regulan la reacción de inflamación, así como la inmunidad innata. ¿Sí? Estos pacientes que tienen estos basófilos, pues los podemos ver inclusive también en el PROT. Veamos aquí, a ver, si volvemos a ver la aplicación. O sea, te las voy a proyectar. Y nos vamos obviamente a las células y vemos los basófilos. Aquí tenemos un basófilo, vean, precisamente. Y lo más importante en hematología, pues son los síndromes mieloproliferativos. Cuando hay un incremento de estos, los síndromes mieloproliferativos, sobre todo dos, lo vamos a ver más adelante, la leucemia mieloide crónica y la policitemia vera, ¿vale? Porcentaje normal va de cero a 0,5%, pero nosotros estamos viendo que estos pueden incrementar en estos síndromes proliferativos. Aquí están, este es un basófilo. ¿Sí? Y hay otro que se llama basófilo, eh, ya lo estoy enseñando, basófilo eritroblástico, que lo podemos encontrar nosotros en algunas patologías, sobre todo de leucemias también, pero lo más frecuente es que nosotros veamos el basófilo de esta forma. ¿Vale? Ahora, déjenme y me regreso a la presentación. Ok, voy a brincar al monocito. Fíjense que del monocito, esta es una célula fagocito y célula presentadora de antígeno también. Es una estructura que nosotros vamos a observar eh, como forma de presentadora de antígeno. Él tiene un núcleo riñonado, ven ustedes, es un núcleo un poquito en forma de riñón. Y algo bien característico de eh, célula de defensa es que tiene receptores para la inmunoglobulina de tipo IgG e interferón gamma. Entonces, como tiene receptores, pues responde a este interferón gamma y responde, por supuesto, a las células que tienen conexión con este receptor de IgG. Ahora, este leucocito más grande mide 12 a 18 micras de diámetro, es un leucocito, perdón, muy grande, casi el triple de un eritrocito, entonces prácticamente es una célula grande. Y lo más importante para que ustedes lo diferencien es que tiene un citoplasma abundante. Vean, este aquí tiene un citoplasma abundante, color gris, gris azulado. Puede presentar vacuolas blanquecinas en el citoplasma. Algo muy importante es que ellos provienen de la unidad formadora de colonias granulocíticas, eritrocíticas, linfocíticas y macrocíticas. Y este es estimulado por los factores estimulantes de células tipo 1. Y por supuesto, la vida media de este tipo de leucocitos es de que circulan en la sangre periférica hasta 24 horas. Los macrófagos reciben nombres diferentes de acuerdo al tejido. Estos monocitos llamados que llevan el nombre de macrófagos, pues reciben de acuerdo a donde se desarrollen ellos. Si están en el hígado, ustedes se acuerdan en histología cómo les llaman, le llaman Kupfer. Si están en la piel, son células de Langerhans, que no son más que monocitos o macrófagos, y el sistema nervioso central le llamamos microglia. En las cerosas y pulmón espumosas y en los huesos osteoclastos. Ya recuerden, nos tenemos estas zonas de histología. Los macrófagos se localizan en todos los tejidos. Los macrófagos tienen actividad de todos los tejidos. ¿Vale?
Es una característica importante de ellos. Y sí, también hay aumento y disminución de estas células. Cuando nosotros hablamos de aumento, se le va a poner eh, monocitosis. ¿Se acuerdan que utilizamos el sufijo filia? En ellos no aplica. En ellos se pone monocitosis y la disminución sigue el sufijo penia, monocitopenia. Entonces, cuando hablamos de una monocitosis, el incremento, eso sobre todo en enfermedades hematológicas, en enfermedades inflamatorias, autoinmunes, en enfermedades infecciosas, en neoplasias no hematológicas, inclusive las podemos encontrar. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que podemos encontrar en este tipo de monocitos elevados? Pues fíjense que las infecciones más importantes es la tuberculosis, lo tenemos también en la leishmania, vemos la monocitosis también en la brucela, lo vemos en el paludismo, que son infecciones donde se incrementa más los monocitos. Y hemopatías como leucemia mieloide aguda, lo vemos como en leucemia mielocítica monocítica crónica, lo vemos en el Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, y lo vemos en la colagenosis. Colagenosis, también ahí vemos nosotros algunas estructuras de aumento de los monocitos. Y la monocitopenia, la disminución de los monocitos, ese está en la anemia plástica, hablando de hematología, leucemia, de células peludas, en algunas enfermedades como artritis reumatoide, en lupus eritematoso, en los pacientes que tienen síndrome de la deficiencia adquirida, en endotoxinas bacterianas. Y bueno, ya si ustedes ven en la práctica médica habitual que tenemos nosotros en consultorio que no sean tan específicos de hematología, pues lo vamos a encontrar en los pacientes que toman también esteroides, los pacientes que tienen endotoxinas bacterianas, los pacientes pueden implementar la monocitopenia. Y bueno, estos son los macrófagos, que no hay gran importancia de los macrófagos. Y les voy a hablar de los linfocitos. Si ustedes ven, por ejemplo, los linfocitos, ok, bueno, si ustedes ven los linfocitos, pues los linfocitos son células pequeñas, son células de núcleo redondo, poco citoplasma, vemos estos varios tipos de estos linfocitos, vemos los linfocitos B, los linfocitos T, natural, NK, vemos los subgrupos de estos linfocitos dependiendo de los marcadores que tienen ellos en su membrana, ¿sí? Pero lo más importante de estos linfocitos es su función. ¿Qué tenemos de los linfocitos? Bueno, los linfocitos, el incremento de ellos se puede dar de una forma reactiva y de una forma no reactiva, así se le llama. La forma reactiva es sobre todo en virus, es sobre todo en bacterias, en toxoplasma, en hipersensibilidad a drogas. Ese es el incremento de linfocitos. Y el incremento de los linfocitos de forma no reactiva lo vamos a ver en la leucemia linfocítica aguda, en la leucemia linfocítica crónica y en los linfomas. Los linfocitos, su disminución sobre todo está en las inmunodeficiencias, en las irradiaciones y en los citostáticos. Ahí es donde nosotros vamos a ver disminución de estos linfocitos, ¿vale? Y bueno, ya casi para terminar, los eritrocitos. ¿Dónde vamos a ver? Fíjense que el eritrocito es una célula pequeña, es bicóncavo, se deforma su membrana para poder pasar los lechos fenestrados vasculares, es anucleado, no tiene organelos y pues transporta la hemoglobina. ¿Dónde vamos a ver incremento de ellos? En la hipoxia, vamos a ver incremento tumores renales, en tumores hepáticos, en hemangiomas cerebelosos, en el paciente con estrés, en el paciente andrógeno y en la policitemia vera. Y también lo vamos a ver en los pacientes que tienen policitemia vera familiar. Entonces, prácticamente el incremento está bien establecido. Hablando de lo patológico, porque, por ejemplo, podemos ver incremento del hematocrito en algunos pacientes, pero no del eritrocito. A lo mejor la concentración del hematocrito es alterada. ¿Y dónde vamos a ver la disminución del eritrocito a grandes rasgos? Pues en la anemia, ¿vale? Y hay ciertas, a ver, hay ciertas
formas de estos eritrocitos, que son formas anormales, que podemos encontrar en los eritrocitos, que tienen ciertas características principales. ¿Cuáles son las características que podremos encontrar, doctor, en uno de las células? Bueno, por ejemplo, los esferocitos, estos los podemos encontrar, son eritrocitos adoptados de forma de esfera por alteraciones del citoesqueleto, y son visibles sobre todo en las patologías de esferocitosis hereditaria, en las anemias hemolíticas autoinmunes. Los dacreocitos, por ejemplo, vean ustedes, tienen forma de lágrima, aquí se ve en el microscopio, son visibles en pacientes con neuroptisis. Los esquistocitos, que tienen esta forma de rotura mecánica del hematíe, son visibles en microangiopatías trombóticas en pacientes con válvulas cardíacas, perdón, protésicas y grandes quemados. Y los pacientes que tienen, por ejemplo, la normalidad de quinocitos son por alteraciones de la membrana lipídica, muchas veces artefactos, también visibles en uremia. Los pacientes que tienen los acantocitos, estas células que se ven aquí muy deformes, son hematíes con espículas, se les llama espículas marcadas, con estas formas que tiene aquí, visibles en hepatopatías, en los pacientes post-esplenectomizados, o también en una patología que se llama abeta lipoproteinemia. Ahí podemos encontrar también los acantocitos. Los estomatocitos, estos que están aquí, que son prácticamente eh, hematíes en forma de boca, ¿sí? Ahí se ve, hematíes en forma de boca por alteración de la permeabilidad de ciertas iones, son visibles sobre todo en estomatocitosis hereditaria y también lo encontramos en pacientes alcohólicos, ¿sí? El punteado basófilo, que lo ven ustedes aquí, el punteado basófilo son ribosomas precipitados. Todas estas marcas que ven ustedes aquí son ribosomas precipitados, son visibles por intoxicación por plomo y son visibles en los pacientes con talasemia o déficit de una enzima que se llama déficit de 5-nucleotidasa. Los pacientes que tienen cuerpo de Heinz, aquí este puntito, esos pacientes se trata de inclusiones de hemoglobina desnaturalizada. Son clásicamente visibles en anemia por hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato. Nunca confundan los punteados basófilos de estos pacientes que son ribosomas precipitados con los cuerpos de Heinz, que no son ribosomas. Los cuerpos de Heinz son inclusiones de hemoglobina desnaturalizada. ¿Sí? Los otros son los anillos de Cabot de la estructura de un anillo. Son remanentes nucleares circulares visibles en esplenectomizados, en anemias hemolíticas agudas y en anemias también megaloblásticas. Estas estructuras del núcleo, pues prácticamente se ve ahí el remanente nuclear circular. Puede ser que el círculo no se observe tan bien, pero es la idea del anillo de Cabot. El cuerpo de Hobel-Holly, vean, aquí está, este pequeñito, es una inclusión única basófila, siendo el remanente de un núcleo en pacientes esplenectomizados con una anemia hemolítica aguda, con anemia megaloblástica. Son remanentes nucleares. También el anillo de Cabot es un remanente nuclear. Entonces, si les pregunto en el examen, ¿cuál es la diferencia entre un anillo de Cabot y un cuerpo de Howell-Holly, pues es efectivamente que en el cuerpo de Howell-Holly sí es una inclusión basofílica, ¿sí? Pero es un remanente del núcleo en pacientes rebautizados. A diferencia del anillo de Cabot, que es un remanente nuclear circular, ahí sí se ve prácticamente más grande, abarca más las células, ¿sí? Y ya el último, que es el de aquí abajito, que también es un remanente, vean, son los cuerpos de Pappenheimer. Estos cuerpos de Pappenheimer que ven ustedes ahí, pues son remanentes mitocondriales o de hierro, ¿sí? Visibles en anemias sideroblásticas o en sobrecarga férrica. Entonces ya para el examen puede ser
¿Qué remanente constituye el cuerpo de Heinz? ¿Qué remanente son los cuerpos de Howell-Holly? ¿Qué remanente son los cuerpos de Pappenheimer? Es prácticamente con lo que les podría preguntar. Y obviamente los punteados basófilos, ¿qué estructura ah, constituyen un punteado basófilo? ¿Vale? Y bueno, ya por último, la plaqueta. Fíjense que la plaqueta, bueno, vamos a tener una clase especial en plaquetas, pero pues son fragmentos de los megacariocitos. Esta plaquetita que ustedes pueden ver aquí, la plaquetita que ustedes pueden ver aquí, pues son membranas irregulares, canículos citoplásmicos, el citoesqueleto, son gránulos densos, son granulitos, aquí ven de morado o con color azul intenso, estas son las plaquetitas, ¿sí? Su función, pues, es la función de regulación del endotelio y obviamente las plaquetitas pueden ser incrementadas o disminuidas dependiendo de la patología. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ver plaquetas elevadas? En tumores, en hemorragias, en infecciones, en inflamaciones, en ferropenia, en la trombocitosis, en la agregación incita a la trombocitosis, para decir que es incrementado. Lo vemos en la estrenostomía, en los pacientes con trauma, puede ser que las plaquetas también se elevan. ¿Y dónde vamos a ver una trombocitopenia? Fíjense que la plaqueta también se llama trombocito, entonces se le agarran ahí para decir trombocitopenia. Pues sobre todo la causa central de la trombocitopenia, que vamos a ver algunas otras, es el hiperesplenismo, también en pacientes con infecciones, también lo vemos en pacientes con fármacos y lo vamos a ver también en pacientes con algunas enfermedades inmunológicas. Y en hematología, doctor, ¿cuáles son las patologías que más frecuentes van a ver? Son la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Bueno, aquí les dejo un rango de referencia de acuerdo a una guía o un artículo que se publicó de la población mexicana. Recuerden que estos valores de referencia pueden cambiar de un estado a otro. Siempre hay que ver en el laboratorio donde se estén haciendo las pruebas de biometría hemática qué valor de referencia se dan ellos de su población estudiada, pues, pero no difieren de mucho, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí los leucocitos totales en esta población que se estudió en una revista latinoamericana de patología clínica, pues nos habla de 3.5 a 10.5 de leucocitos totales. Y pues podemos entender lo que abajo de este rango, un de este rango, pues ya estamos hablando de una patología. Aquí les dejo un cuadro que me gustaría que ustedes llenaran, pero lo más importante es que tienen la patología del aumento de estas células y la disminución de estas células, que seguramente se les voy a preguntar en el examen. Y aquí vemos la variación de la forma de los eritrocitos. ¿Se acuerdan ustedes que les estaba comentando ahorita? Bueno, aquí se lo resumí de acuerdo a qué vemos en cada anormalidad de los eritrocitos. También lo podemos ver, ¿verdad? También lo podemos ver en el atlas que les he dicho. Aquí vemos eritrocitos, nos vamos a eritrocitos y vemos, por ejemplo, eliptocitos. Vean cómo se ve una forma elíptica, no deben de estar así, los eritrocitos. Y vean, por ejemplo, los esquistocitos. Vean, vean nada más cómo se ve esta estructura de los esquistocitos de un eritrocito, ¿no? Deberían de eh, de esta, de esta manera los eritrocitos deben de ser embalados. Sí, aquí vemos a estos eh, eh, eritrocitos pues, ya deformados en su medio. Tienen función, doctor, o sea, los pacientes tienen esta función adecuada de transportar hemoglobina, pues pueden transportarla, pero muy baja, o se pueden fracturar ellos mismos, se pueden inmunizar, pues todo depende de qué cantidad de daño tengan en los eritrocitos. Puede ser que no todos tengan esta normalidad. Y vean, por ejemplo, aquí los cuerpos de Howell, los cuerpos de Howell-Holly, que son estos, vean, inclusiones muy pequeña, única, no central, está casi pegada hacia la membrana. Esos son los cuerpos de Holly.
Y vean ustedes, por ejemplo, la diferencia de los cuerpos de Holly, por ejemplo, en algunas otras inclusiones que podemos encontrar, por ejemplo, los de Pappenheimer, que los pacientes que tienen estas estructuras de Pappenheimer, pues hablamos de remanentes mitocondriales, ¿no? Y quiero ver, a ver si, por ejemplo, pues algunos parásitos que podemos encontrar, vemos ustedes ahí son de la malaria, aquí vemos el Plasmodium falciparum, obviamente ya se hacen con sus extinciones, no creo que lo vamos a observar tan fácil. Y vean los estomatocitos, ¿qué se acuerdan de los estomatocitos? Vean, o sea, los estomatocitos son hematíes en forma de boca, ven, son su boquita, su boquita, su boquita. Son eh, hematíes en forma de boca por alteración, obviamente por alteración de la permeabilidad de ciertos iones, ahí se ve el estomatocito. Y así podrían encontrar en la bibliografía algunos eritrocitos, eso es una normalidad, ¿no? Por ejemplo, en el esquistocito, ven, tiene ahí algún problema el esquistocito, son por alteraciones, sobre todo los esquistocitos son roturas mecánicas de la membrana del empaquillo, se rompe el empaquillo, son visibles en microangiopatía trombóticas, los pacientes sobre todo con válvulas trombóticas pasan el eritrocito y como que lo muerde, se le llama esquistocito, de hecho viene la palabra de fragmentación del eritrocito, ¿no? Bueno, espero y repasen este, es un tema muy abundante, pero seguramente les va a servir de mucho a ustedes. Y pues nos vemos en la clase.